A ver, hablamos con respecto a lo que es una gráfica o diagrama, en este caso, cuando nosotros hacemos justamente la elaboración de trabajos, ¿no es cierto? Como por ejemplo al elaborar un diagnóstico o al poder elaborar justamente una tesis o una tesina o cierto trabajo en el que pueda mostrarse justamente lo que es eh, un conjunto de datos, pero que estén representados gráficamente. Es muy importante tomar en cuenta las diferentes representaciones gráficas y para esto es muy importante mencionar lo siguiente. ¿Qué será una gráfica o una representación gráfica en estadística? La respuesta es la siguiente con respecto a esta pregunta. ¿No? Mencionamos que las gráficas, o también conocido como diagramas, son esquemas formados por líneas, figuras, áreas, mapas o bien en este caso volúmenes, entre otros, ¿no? Que sirven para representar datos. Los gráficos permiten visualizar de forma global y rápida el comportamiento de los datos y las principales gráficas son, por ejemplo, las de línea, de barras, el de sectores, el diagrama de sectores. ¿Y cuáles son los componentes de una representación gráfica? Contempla un título, el diagrama, la fuente de donde viene la información correspondiente de los datos, algunas notas al pie o bien las referencias y las escalas que contemplan cada uno de los ítems. Un ítem es conocido también como reactivo o bien la pregunta concerniente a un determinado instrumento, ya sea una pregunta en este caso, como por ejemplo con escalas dicotómicas, ¿no? O con escalas Likert, eso ya depende mucho cómo utilizar. En síntesis, una gráfica o una representación gráfica es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales que se van utilizando, líneas, vectores, superficies, símbolos, que se manifieste justamente visual la relación matemática o bien la correlación estadística que guardan entre sí. Como por ejemplo aquí se puede observar una representación gráfica, es el reporte epidemiológico nacional del COVID-19, la número 54, en el que denota justamente la cantidad, ¿no es cierto?, de infectados o tal vez fallecidos, ciertos porcentajes en cada uno de los departamentos a nivel nacional. Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Hemos mencionado que en este caso existen diferentes tipos de gráficas o diagramas que los vamos a ver en una hoja Excel, ¿no es cierto? En columna, línea, circular, barra, área, gráficos de dispersión, entre otras. Las que mayormente utilizamos justamente diagramas o gráficos circulares, o también conocido como torta, o también conocido como diagrama de sectores. El gráfico de barras, tanto vertical como horizontal, o bien por secciones, el polígono de frecuencias, el histograma, las curvas de ojivas, pictogramas, diagramas por cajas, entre otros. Bien, vamos iniciando entonces con la primera representación gráfica. Nosotros utilizamos justamente un eje, el eje de las X o X sub Y, que representa el eje horizontal, y el eje vertical con respecto a las frecuencias. Es muy importante tomar en cuenta las frecuencias con las que se vayan trabajando. Por ejemplo, este es el polígono de frecuencias, ¿no es cierto?, de una representación gráfica, es decir, es aquellos segmentos que están unidos justamente y en la parte de fondo se podría decir se ven bloques unidos. Estos bloques unidos es conocido justamente como histograma. Va a decir, si yo construyo el histograma, a partir de ella puedo construir el polígono de frecuencias, que simplemente es la unión de cada uno justamente de los puntos medios de cada uno de los intervalos correspondientes. No olvidemos que dentro de las variables cuantitativas mencionamos dos tipos de variables, las discretas y las continuas. Mayormente las variables, aquellas que son continuas, vale decir que tienen un intervalo de razón, siempre van a estar justamente unidas entre sí. ¿Sí? Por esta situación el histograma, que está ahí los bloques unidos entre sí,
conforman justamente un área definida. El polígono de frecuencias justamente es la unión, en este caso, miren, este es el punto medio del intervalo correspondiente a esta otra y esta de la misma forma, ¿no? Entonces, lo que se hace es ubicar el punto medio, que es conocido como marca de clase, y una clase es un intervalo. En el intervalo, supóngase aquí de 1 a 3, ¿cuál es el punto medio? 2, ¿no es cierto? Y a partir de ese punto se eleva con respecto a una determinada frecuencia. La frecuencia en este caso absoluta se puede trabajar, o bien la frecuencia relativa, o bien la frecuencia porcentual. Lo importante es ver con qué frecuencia estás trabajando. Son 3 frecuencias simples las que se trabajan mayormente. Bien, para esta situación es muy importante también tomar en cuenta lo siguiente. Puede ser una representación gráfica, como pueden observar aquí hay intervalos, y estos son intervalos cerrados, ¿sí? Se tiene el punto medio de cada clase, es decir, una clase es un intervalo, y la frecuencia absoluta es justamente el número de repeticiones, el número de observaciones con respecto a una característica, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos mencionar que la variable sea, por ejemplo, peso en kilogramos, de 38 a 68 kilogramos. ¿Cuántos pesan de 38 en el intervalo de 38 a 42? Son 2 personas. ¿Cuántas personas pesan, ¿no?, de 43 kilos a 47 kilogramos? Son 4. De 48 a 52 son 8. Entonces la frecuencia absoluta, lo vamos a notar con FA, está ahí, justamente el número de observaciones con respecto a la característica de una determinada población. En este caso, miren, son en total 25 datos, ¿no? Entonces, en realidad se está trabajando con una muestra pequeña, ¿no? O bien se puede mencionar también como una población pequeña. Los puntos medios o la marca de clase es justamente sumar 42 más 38, eso va a ser justamente 80, dividido entre 2, 40, punto medio. 43 más 47, sumas es igual a 90, dividido entre 2, 45. Y así sucesivamente se va determinando la marca de clase, que son los puntos medios. A partir de estos puntos medios, recalco nuevamente, se hace la construcción del polígono de frecuencias, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí el punto medio central, en este caso, en el punto medio 40, ¿no es cierto? Ahí está, 40, tiene una altura de ¿cuánto? De 2, ¿sí? Ahí está su frecuencia, 2. En el siguiente es 45, en el intervalo de 45, en este caso de 43 a 47, tiene una altura, ¿no es cierto? Ahí está, ahí va a estar la altura, y eso va a ser 4, ¿no? Su frecuencia es de 4. Se está trabajando aquí la altura vertical con la frecuencia absoluta. En el intervalo, por ejemplo, de 48 a 52, el punto medio es 50 y se eleva a una altura correspondiente de 8 de frecuencia, tal como menciona, ¿no? En 8. De esa forma se hace el constructo, es decir, se ubican los puntos y finalmente se va uniendo tales puntos con las líneas de color azul hasta obtener justamente el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia es una área, en este caso, ¿no? Es una área definida que se encuentra justamente a partir de las frecuencias absolutas, o bien de la frecuencia relativa, o bien con respecto a la frecuencia porcentual. Va a decir que esa misma representación, miren, la frecuencia relativa FR se denota de esa forma, es la misma, fíjense, es la misma representación anterior, ¿no? Tiene la misma forma, a eso me refiero. Aquí ya, por ejemplo, la frecuencia relativa varía de 0 a 1 en realidad, ¿no? Pero tenemos ahí los intervalos correspondientes. También se puede trabajar, como por ejemplo, con frecuencias porcentuales. Y da en este caso, miren, la frecuencia porcentual simple, es decir, con porcentajes del 0 al 100%, en los mismos intervalos con los puntos medios de cada clase, ¿no? Ahí, como se puede observar, tiene la misma forma el polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué estoy tratando de demostrar con esto? Que las frecuencias, en este caso porcentuales, simples, las relativas y la absoluta, con la altura de medida, ¿sí?, pueden cambiar, pero la estructura misma
de la representación gráfica no cambia, tiene que ser la misma forma, no puede cambiar, ¿sí? Es muy importante esa parte. Bien, pero ahora, ¿cómo hacemos una construcción de un polígono de frecuencia? Lo vamos a hacer en instantes con la hoja Excel. El histograma es otro tipo de gráfico en 2D en el plano o en 3D en el espacio, ¿no? Voy a abrir un documento en Excel. ¿Se puede observar? ¿Sí? ¿Todos ven? Sí, licenciado. Ya, muy bien. A ver, esta hoja Excel tal vez muchos no la conocen y otros sí, ya lo conocen muy bien, ¿no? Tal vez es necesario también profundizar esta parte. Tenemos en esta parte, justamente en la parte superior, los archivos, insertar, diseño de página, fórmulas correspondientes, datos, qué es lo que se quiere revisar, ¿no? La vista en este caso, y entre otros. Lo que más nos interesa es justamente cómo lo vamos a guardar, el tipo de archivo. Siempre tiene que ser un archivo en .exe en este caso, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un guardar como, podemos ir direccionando, ¿no es cierto? Y a la hora de direccionar, obviamente tiene que ser un libro en documento Excel, ¿sí? Excel, bien importante esto. Bien, por otro lado, volviendo, no olviden que el Excel maneja justamente con respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la cantidad de hojas. Miren, puedo abrir una segunda hoja, una tercera hoja, etcétera, porque esto va a ir generando justamente, ¿no?, de manera automatizada las hojas que deseamos con respecto a cierta documentación de información que se vaya realizando. Por otro lado, no olvidemos que las celdas están subdivididas, en este caso, vale decir, por las letras del alfabeto en columnas A, B, C, D, son las columnas, y las filas son fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, etcétera, ¿no? La cantidad de filas. Vale decir, la intersección de una columna con respecto a una fila, eso se lo conoce como celda. Y cada celda, miren, aquí se va observando, esta por ejemplo la celda columna C, fila 6. Ese es el cuadro de ese es el nombre de este cuadro pequeño, ¿no? Esta, por ejemplo, menciona, es la columna E de la fila 5. Entonces, cada una de estas tiene identificada la cantidad de, en este caso, columna por fila de intersección. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Que podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño de letra, podemos hacer el tipo de letra, ¿no?, que son estructuras de forma nada más. Podemos hacer el pintado correspondiente o no en realidad, ¿sí?, sin relleno. Podemos hacer hasta con colores, de letras de colores, ¿no es cierto? Eso es forma en realidad. Y si queremos nosotros unir, por ejemplo, celdas, estas 3 celdas o estas 4 celdas, quiero unirlas solamente en una, vamos a la parte de combinar y centrar, obviamente, ¿no?, celdas. Mira, ahora solamente es una única celda, ¿no?, tal como se puede observar. Lo podemos marcar con líneas, claro que sí, ahí está la línea correspondiente de esta celda, solamente es una. ¿Cómo queremos volver solamente a 4, que eran 4 celdas? Simplemente hacemos clic en combinar y centrar y ahí está, ¿no? Se ha subdividido en 4, en este caso, celdas. Si quiero combinar, hacemos en combinar celdas y solamente se convierte en una. Muy bien, aquí voy a anotar entonces el título, ¿no?, para las representaciones gráficas. Aquí voy a anotar tipos de gráficos estadísticos. Bien, ahí está. Muy bien. Miren, pero miren, aquí lo que falta es un poco más de espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En este caso, cubrir más celdas, descombinar nuevamente y combinar nuevamente, ¿no? Ahí está. Ya lo he combinado, ¿no? Esa es la forma de poder trabajar. Bien, tipos de gráficos estadísticos. Vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. Voy a hacer aquí el ejemplo número 1. Y el ejemplo número 1 corresponde a una representación o diagrama de sectores o circular, o también conocido como torta. Bien, el diagrama, o bien conocido también
Lo voy a cambiar si desean con el tipo de color de letra, ¿no? En negrita, ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Primero, se requiere conocimiento para el diagrama de sectores, en este caso la cantidad, vale decir, la variable correspondiente, con respecto a una tabla, obviamente, ¿no? No olvidemos que los gráficos corresponden a cierto tipo de tabla de distribución, que sea x, dos puntos, una variable, que sea la variable edad, ¿sí? Y voy a anotar aquí la frecuencia absoluta, lo denotamos con la letra FA de frecuencia, ¿ya? Les voy a agrandar un poco más para que puedan observar los demás compañeros, tal vez alguno que otro no está viendo muy bien la pantalla. Bien, ahí está la variable edad y la frecuencia. Bien, en el curso, por ejemplo, debe ver estudiantes de cuántas edades. A ver, la mínima edad, ¿quién tiene menor de edad? ¿Cuánto? A ver, 19, 20. ¿Sí? Yo ¿Alguien? 20. Ya, 20, Yo iniciamos. tengo Sí, yo 20. tengo 19. Ah, sí, 19. Ah, no sabía eso. Ya, bueno, Ala. 19, 20. Alguien debe tener 21, ¿no? Alguien debe tener 22 y 23, máximo, ¿no? Ahí voy a anotarlo, el total, ¿sí? Pues miren, estoy anotando aquí en esta sección de columna las edades. Ya, ahora muy bien. ¿Cuántos tienen una edad de 19 en el curso? A ver, ¿cuántos tienen 19? ¿Cuántos tienen una edad de 19? Firme, Yo, firme. yo ¿Cuántos? A ver, licenciado. ¿cuántos son? Yoli. 1, 2, 3, 4. Yoli. 4 no más. Yoli. 5. Ya, la Yoli. Yo frecuencia aquí es 5. Bien. ¿Cuántos tienen una edad de 20 años? Yo, licenciado. 1, ¿Qué le hice? 1, Yo le 2, hice. 3, Yo le hice. 4, 5, 6, 7. La frecuencia es aquí entonces 7. 7 estudiantes tienen una edad de 20 años. En el siguiente, ¿cuántos tienen una edad de 21? ¿Cuántos tienen una edad de 21? A ver. ¿Quiénes tienen una edad de 21 años? Nadie. Debe haber siempre alguien, ¿no? Ya, supongamos que hay unos 5 también. ¿Quiénes tienen una edad de 22 años? ¿Quiénes tienen una edad de 22 años? Ahorita vamos a llamar en la lista y el nombre correspondiente. 4, digamos. ¿Cuántos tienen una edad de 23 años? O adelante, o para adelante. Ya, supongamos son 3. Miren, entonces, lo que voy a hacer ahora aquí es, miren, voy a calcular la sumatoria de todos estos datos, ¿no? ¿Cómo lo voy a calcular? Selecciono con el clic izquierdo sin soltar las celdas, voy a esta parte que dice autosuma, es decir, calcula la suma en columna en realidad, ¿no? Sumatoria, listo, ahí está. ¿Cuánto había sido? 24, es decir, tenemos en total aquí de estudiantes solamente hay 24, y aquí en mi curso dice, a ver cuánto hay, pues, menos 2, 35, ¿no? Entonces aquí faltan estudiantes, hay algunos, ahorita vamos a llamar la lista correspondiente y tal vez estarán durmiendo, ¿qué habrá pasado? Bueno, en instantes. No, es que licenciado, algunos tenemos más. ¿Ah, sí? ¿Cuántos? Pero Beatriz, no sabía eso. No ha mencionado a los que tenemos 18, licenciado. Ah, hay de 18. Ya, pero en la siguiente será. Bien mentiroso, Lice. 18 dice, pero Mentiroso, ese ya tiene 26. Ah, sí, pero he dicho 23 para adelante. En adelante. 18, Lice. En adelante. Ahí está. Listo. Bien. Ahí está mi cuadrito. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Un diagrama de sectores. Basta con la información de la frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta, ¿no? La cantidad de veces con respecto a una variable. Bien, seleccionamos las edades. Miren, solamente esa parte, ¿no? No estoy seleccionando todo, no, esto es error cometido. Solamente los datos de la variable y su frecuencia absoluta. El total tampoco no estoy seleccionando. Con el clic izquierdo sin soltar, vamos a insertar gráficos, muy bien, en 2D. Vamos a iniciar con un gráfico en 2D. Ahí está, tengo un gráfico, no me dice mucho, puedo ir buscando. Ah, este sí, me parece muy bien, tiene ya porcentajes, ¿no?
Y aquí donde menciona diseño rápido, puedes ir agregando, o la misma estructura o la forma va cambiando también, ¿no? Puede ser esta, ¿no? Esta es, por ejemplo, aquí anotamos el título. No se olviden que una de las partes, hemos mencionado que una de las partes para las gráficas correspondientes es justamente ¿dónde está? ¿Dónde está? Los elementos, ¿no? Ahí está, ¿no? El título. El gráfico contiene un título. ¿Qué título vamos a anotar aquí? Edades, ¿no es cierto? Edades de los estudiantes del cuarto año. No es cuarto año, ¿no? Segundo año, ¿no? Muy adelantado estoy. Sí, licenciado, segundo año. ¿Qué paralelo es? B, ¿no? Segundo año B. Segundo B. Bien, ahí está. Ya tengo ya las edades, ¿sí? Ese es el título, lo pueden hacer de colores, eso ya depende de cada uno de ustedes, el mismo tamaño o el tipo de letra también pueden cambiar. Bien, entonces ya tienen los porcentajes. Miren, por ejemplo, este es el gráfico circular en 2D en el plano. ¿En el espacio tridimensional se puede realizarlo? Claro que sí, se puede elaborar, ¿no? Es bien importante también tomar en cuenta lo siguiente. Puedes hacerlo más pequeño si deseas, ¿no? Minimizarlo o encuadrarlo, eso ya depende. Por otro lado, la interpretación, ¿qué sería? Por ejemplo, del total de estudiantes, 24 estudiantes, el 29%, ¿sí?, tienen una edad de ¿cuánto? El 29%. ¿Cuánto es la mayor cantidad? 20 años. Eso, 20 ¿no? años. 20 años. ¿Sí? Ahí está de color naranjadita, ¿no? El 21% corresponde a ¿cuánto? El 21% corresponde a 21 estudiantes tienen, ¿no es cierto? Perdón, 5 estudiantes tienen 21, una edad de 21 años. El 21%, el de color azul, ¿no es cierto?, corresponde también a 5 estudiantes que tienen, en este caso, una edad de 19 años. El 17% corresponde ¿a cuánto? A 4 estudiantes que tienen 22 años. Y finalmente, el 12% corresponde a 3 estudiantes que tienen 23 años en adelante. ¿Sí? Esa es la interpretación, en este caso se lo conoce como la descripción. Estoy describiendo el gráfico correspondiente. Y lo que estoy hablando, ¿hay que redactarlo? Claro que sí, hay que redactarlo, ¿no? Es bien importante esa parte. Bien, voy a ir seleccionando nuevamente, ahora voy a insertar, con clic izquierdo sin soltar, ¿no? Vamos a insertar gráfico, veamos ahora uno en 3D, ahí está. Un gráfico en 3D, quiero con porcentajes, ahí está muy bien, ¿no? Esa será más representativa, no es tan buena. ¿Sí? Entonces hay que ubicar, ¿no? Ahí está. Nuevamente aquí insertamos el título. ¿Qué es el título de nuestra gráfica? Esto es edades de los estudiantes del segundo año, segundo B anual, voy a colocar. Ya está. Entonces esto puedo minimizarlo si desean, el tipo de letra, eso ya depende de cada uno, eso es forma nada más, ¿no? Entonces, miren, tiene un cierto tipo de volumen. A esto se lo conoce como el diagrama circular, en este caso, pero que está en este caso en el espacio tridimensional, no es como en el plano. Este es un gráfico en 2D. Este es un gráfico en 3D. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Es muy importante mencionar eso, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Se ha podido comprender? ¿Sencillo? Sí, tal vez alguno dice, pero yo quiero esto separado, no sé, solamente eso es un clic izquierdo sin soltar y jalas. Y vas separando, por ejemplo, los bloques correspondientes, ¿no? Ahí está, separaditos, ¿no? Eso ya es de forma nada más en realidad, ¿no? Si quieres
Ahora en esta otra de la misma forma, ¿no? Tú seleccionas y puedes ir separando los bloques correspondientes, ¿no? Eso ya es la forma en cómo tú vayas presentando los gráficos en este caso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está sencillo? Preguntas. ¿Ninguna? ¿Se entiende muy bien? ¿Claro? ¿Sencillo? Por mi parte, sí, licenciado, yo Ya, entendí. muy bien. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí está? ¿Se entiende muy bien? ¿Es claro? Sí, se entiende muy bien, licenciado. Muy bien. Entonces proseguimos. Proseguimos entonces ahora. Lo que hay que hacer es justamente, bien, creo que ya todos se han enviado sus trabajos, ¿no? Y iremos cerrando ya. Sí, ahí estaba cerrado. Bien. A ver, con esta misma tabla, ¿y qué tipo de variable sería este? Miren, por ejemplo, hay que identificar el tipo de variable, ¿no? ¿Qué tipo de variable será? A ver, ¿quién quiere participar? Voy a sacar mi... Licenciado, es una variable cuantitativa. ya. Es la cuantitativa, licenciado. Sí, ahorita me vas a dar tu nombre, la señorita. Voy a anotar en un cuadernito. Anotamos entonces. Ya, muy bien. Está excelente, ¿no? Es una variable cuantitativa. Pero esta variable cuantitativa, no se olviden que hay dos tipos, ¿no? De dos tipos, discretas y continuas. ¿Cuál de estas es la que representa? La tabla. 19, 20, 21. Ya, muy bien. ¿Quién era la primera persona que era? La señorita Yo. Fabiola Mamani. Antes de ti había otra compañera que decía es una variable cuantitativa. Soy yo, licenciado Brisa Rond. Pero van a activar pues sus cámaras si quieren participar ya. La siguiente. Ya. Estoy licenciado. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Brisa. Entonces una variable, por ejemplo, esta es una variable cuantitativa discreta, porque son números enteros con los que se está trabajando, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente representación gráfica. Ejemplo número... Aquí voy a anotar el mismo para no tardar. Un control C, hago un control V, listo. Aquí vamos a anotar ejemplo número 2. Voy a hacer el diagrama de barras. Diagrama de barras. Con la misma tabla. Lo que puede hacer es copiar si desean, ¿no? No hay ningún problema de eso. Copias, haces un control C y control V. Voy a seleccionar nuevamente los datos, insertar, diagrama de barras. Vamos con el espacio de 2D. Ahí está. Este es el diagrama de barras. ¿Qué me falta aquí? A ver, por ejemplo, tal vez algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, 5, 7, 5, 4, 3. Esas son, por ejemplo, las frecuencias, ¿no? Las frecuencias. Hasta que dice serie, puedes eliminarlo, ¿no? No es necesario. No se pierde nada, ¿no? Ahí está, ¿no? El diagrama de barras, en este caso, tenemos aquí en el eje horizontal las variables, que son las edades, y en el eje vertical, miren, como ustedes pueden observar, está midiendo la frecuencia, la altura en este caso es aquí 5, aquí la altura 7, 5, 4, 3, que son justamente las frecuencias absolutas. Está trabajando con la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Esto cómo se lo conoce? Esto lo conoce como diagrama de barras vertical. Ese es el diagrama de barras vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque son, en este caso, bloques, rectángulos, ¿no? Que están separados, dispersos, ¿no? Que no están apegados, en realidad eso se refiere, ¿no? El diagrama de barras vertical, que están, en este caso, paraditas, ¿no? Bien. Ahora, no sé si han visto en el documento cómo lo he hecho, por ejemplo, los gráficos, las barras, por ejemplo, de colorcito serán, ¿no? Lo único que hace es seleccionar cada uno de ellos
y con el botecito de balde que está aquí arriba lo vas seleccionando, ¿no? El tipo de color que desees. ¿Sí? Entonces miren, esto ya es forma en realidad, ¿no? Que sea de color rojo. Listo. Ya está de colores, ¿no? Ahora, otro elemento también importante sería, ¿qué tal si aquí queremos mostrar porcentajes, ¿no? ¿Cuántos serían porcentajes, por ejemplo? Para esto, de los porcentajes necesitamos calcular la frecuencia relativa. Y se lo conoce como FR, dijimos, ¿no? ¿Cómo se define la frecuencia relativa? Aquí en la celda, miren, estoy definiendo una función. Es esta celda que está ahí, el 5, dividido entre el total, sobre el total. ¿Cuánto es? 24. Y cerramos, ahí está la operación. Ahí es 0.20833333, etc. Los demás de la misma forma voy a hacer, ¿no? 7 dividido entre 24, 5 dividido entre 24, 4 dividido entre 24, 3 dividido entre 24. Hago un clic, miren, sin soltar, lo voy a agrandar un poco más para poder generar de manera automática. Miren, se mantiene en cruz negrita sin soltar. Lo jalan, lo extienden hasta ahí esa fila, ¿no? Y como han podido observar, se ha calculado de manera automática. Ahora, la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre tiene que ser igual a 1. Sumatoria, vamos en esta parte y ahí está, 1 exactamente, ¿no? Y lo voy a centrar. Está de la misma forma, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo hay porcentajes, pero estos los vamos a limitar. Vamos a ir reduciendo, ¿no? Miren, estoy reduciendo, ¿qué cosa? Los decimales, está redondeando, ¿sí? Entonces voy a trabajar ahí, por ejemplo, ahí da 7, 9, es exacto, a ver, 9, 10, 10, 11, se está pasando mucho, entonces con 3, 8, 2, 10, aquí tenemos 7, 12, sí, ahora sí, ¿no? Ahí suma exactamente igual a 20, ¿no? Eso es lo que tienen que fijarse muy bien para el redondeo, que la suma sea exacta. Bueno, a partir de esto ya tengo ya las frecuencias relativas, y las porcentuales es justamente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Esto se lo conoce frecuencia porcentual simple, P minúscula, o algunos en el libro van a ver FR porcentaje, ¿no? Es decir, la frecuencia relativa, que es esta, voy a multiplicar por 100. Siempre en las celdas se define con, miren, con una función. Por ejemplo, el igual siempre está adelante, ¿no? Igual. En esta otra, por ejemplo, de la misma forma he hecho, ¿no? Con el igual. Bien, entonces voy a multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Y ahí está. Y obviamente esto voy a reducir, dijimos, ¿a cuánto? Sería 20.8 en este caso, ¿no? Ahí está, con solamente 3 dígitos, ¿no? Después del 0. Bien, entonces, como ya tengo ya definida esta, voy a hacer con el clic izquierdo sin soltar y me ha calculado los demás porcentajes, ¿no? Correspondientes. Y al final voy a sumar, obviamente. Sí, ¿cuánto es? 100%. Y lo voy a hacer en cuadro, tal como estaba, ¿no? Esto estaba en negrita, estaba en color naranjado, listo. Este también, ¿no? En negrita y fondo naranjado. Entonces, ¿qué significa esto? En la primera, es decir, de edad de 19, tiene aproximadamente 20,8, ¿no es cierto? 20,8. Pues aquí miren, voy a anotar en esta solamente, ¿no? Cuando ya está seleccionando, puedes anotar ahí, ¿no? 20,8 por 100. Para 20, una edad de 20, ¿cuánto es su porcentaje? 29,2 menciona, ¿no? Ahí está, 29,2 por 100. En el siguiente, tenemos de una edad de 21, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, será 20,8%. En la que tiene justamente una edad de 22 es de 16,7%, ¿no? Ahí está, 16,7%. Y finalmente, en la edad de 23 en adelante, equivale a 12,5%. Miren, ya he puesto justamente sus porcentajes, ¿no? Correspondientes. Y esto los puedo hacer justamente de manera, miren, voy seleccionando, lo puedo hacer de color si desean. Eso ya depende mucho de la forma como ustedes vayan trabajando, vayan identificando, ¿sí? Entonces ese es el diagrama de barras vertical.
Ahora vamos a hacer un diagrama de barras, por ejemplo, la misma, pero que sea justamente en el espacio, podríamos mencionar tridimensional. Seleccionamos nuevamente los datos, nada más. Esto no se selecciona, solamente ha sido cálculos. Insertar gráfico en 3D. En 3D tenemos justamente bloques, ¿no? Ahí están, esos son los bloques correspondientes. Entonces este es de la misma forma, es el diagrama vertical, diagrama de barras, diagrama de barras, diagrama de barras vertical. Ahí está. En 3D, ¿no? Lo estoy colocando con ese título ya para identificarlos, ¿está bien? Por si acaso eso no tienen que colocar a la hora de hacer sus gráficos, ¿no? ¿Sí? Hay que ver aquí, por ejemplo, cuál es nuestra variable. Edad de los estudiantes del segundo año, ¿no es cierto? Ese es el título correspondiente, ¿sí? No olvidarse. Aquí lo estoy anotando así, diagrama de barras vertical en 3D. Este sería el diagrama de barras vertical, ¿no? En el espacio, en este caso en el plano de 2 dimensiones, ¿no? 2D. Bien. Entonces ahí ya tengo, aquí ya tengo el gráfico, ¿no? Bien, ahí está. Y eso de la misma forma, claro que sí podemos cambiar, ¿no? Si desean el tipo de color, ¿no? Vamos a ver con esta solamente. Miren, solamente se selecciona el bloque nada más, ¿no? Como está seleccionado, vas haciendo el pintado correspondiente. Y eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Como quieran darle la forma o la estructura de su representación gráfica. Sí, ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo quiero poner aquí los porcentajes en la parte superior, ¿dónde tienes que ir? Primero, ir justamente a la parte de las herramientas, ¿no es cierto? En diseño gráfico, y aquí hay una parte que dice, miren, ahí, por ejemplo, puedo insertar, ¿no es cierto? Lo que son los porcentajes, ¿no? Miren, ahí está. Aquí puedo insertar cuánto. ¿Cuánto es esta? De 19 es 20,8%. En el siguiente es de cuánto? 29,2%. Esta de la misma forma es 20,8%. En el siguiente de la misma forma, ¿no? Va a ser 16,7%. En esta otra 12,5%. Listo. ¿Sí? Entonces, como ustedes han podido observar, ahí está. Y entonces pueden realizarlo de esta forma también, las representaciones gráficas en 3D, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta con los diagramas de barras? Sencillo, ¿no? No olviden siempre su título, el diagrama, el tipo de diagrama o gráfico, la fuente. Ahora, ¿a qué se refiere esto de fuente? Voy a abrir un documento en Word. Sí, a ver, veamos dónde está. Voy a abrir un documento en Word. A ver, veamos. No sé si estamos aquí. Voy a abrir un documento en Word y voy a poner lo que es justamente las partes, ¿no? Abro un documento en Word, forma, tamaño, carta, márgenes siempre de 2.5, 5 y 3 a la izquierda. Aquí voy a anotar el capítulo 4, que se conoce como resultados de la investigación. Resultados de la investigación. Ahí está, ¿no? Resultados de la investigación. Bien. Tiempo romano, o bien se trabaja en Arial también, ¿no? Número 12. Aquí yo lo que voy a hacer es copiar el gráfico, ¿no? Por ejemplo, este, supongamos. Hago un control C y hago un control V. Ahí está el gráfico, ¿no? Ya lo tengo en documento Excel. No olviden que este gráfico tiene un nombre. Necesito gráfico número 1.
Ahí está, gráfico número 1. Entonces ahí tienes que notar en qué consiste, ¿no? Gráfico número 1. Y debajo hay que notar lo que es conocido como fuente. La fuente será elaborado según los datos del, tal vez hemos aplicado un cuestionario, ¿no? El cuestionario número 2, digamos, ¿no? Entonces estoy elaborando ahí, ¿no? Esa es la fuente. ¿De dónde han salido estos datos? Dice, menciona eso, ¿no? Durante la gestión 2021. Listo. Bien, utilizamos de esta forma con paréntesis. Eso ya depende mucho, ¿no? Pero por lo general en coma. Si ya tengo una fuente. Y en esta fuente, no olvidarse también que cada gráfico tiene una tabla, ¿no? Entonces, esta tabla, miren, lo que voy a hacer es copiar. Hago un control C. Entonces voy en esta parte. Puede ser después del gráfico o antes del gráfico. Eso ya depende mucho de cada uno de ustedes. Ahí está. Ya tengo ahí la tabla, ¿no? Entonces esta será tabla número 1, digamos, ¿no? Tabla número 1. Y de la misma forma, ¿no? Fuente. Esto lo pueden llevar antes, no hay ningún problema, ¿no? Esto lo pueden llevar antes, ¿sí? Antes del gráfico, mucho mejor. Luego gráfico 1, ¿sí? Ya tiene el título, no es necesario colocar aquí el título, ¿no? Aquí está, edades de los estudiantes, ¿no? Algunos gráficos sin esto está, ¿no? Lo voy a borrar así nomás, ¿no? Si es así, entonces aquí tienes que colocar el título, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso tiene, como ya está el título, no es necesario aquí colocar, ¿no? El título de nuestro gráfico, la fuente, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Fuente. Algunas notas de referencias, ¿no? O las escalas, por ejemplo, nuestras escalas, ¿cuáles serían? De manera cuantitativa, ¿no? Escalas discretas en realidad, ¿no? Puede ser también unas escalas Likert, ¿no? O dicotómicas, como por ejemplo, a ver, voy a hacer otra representación gráfica, va a ser el ejemplo número 3. Aquí lo anotamos, número 3. Diagramas de barras, ahora horizontal, ¿ya? Diagrama de barras horizontal. Este es el diagrama de barras vertical. Ahora, puedo anotar aquí otra variable, voy a anotar, ¿sí? Voy a copiar la misma para no tardar. Seleccionar nuevamente, control C, control V, listo. Una de las variables puede ser, hemos dicho sexo, por ejemplo, ¿no? Una variable cualitativa, sexo. Aquí podemos anotar masculino y el otro femenino. Listo. ¿Hay un tercero? No ve. ¿Cómo entonces voy a hacer aquí? Eliminar celdas, ¿no? Miren, estoy seleccionando, voy en esta parte de las filas, eliminar. Listo. Hago un clic, eliminar. Esta por demás, selecciono la fila, eliminar fila. Ya está. En total son, ¿cuánto? Hemos dicho 24, ¿no? Supongamos que aquí son 13 y aquí son, ¿cuántos? A ver, ¿cuánto me da? Mucho también, ¿no? 7. Nos faltaría ver esta que sea 11. Listo. ¿En el curso hay más chicas o más varones? ¿Cómo es la situación? A ver, veremos el Creo curso. que somos más chicos, licenciado. Hay más chicas, ¿no? Más damas, ¿no? Ya, entonces voy a anotar más damas Sí. que varones. Es masculino, que sea, digamos, 7. Y este que sea, a ver, 18. No hay hombres. 17. Ahí está, ¿no? Hay más damas que varones. Ahí está. Bien, ahora voy a hacer, miren, sacamos, clic izquierdo sin soltar, selecciono, insertar, gráficos, miren aquí, estos son los verticales, no olvidarse. ¿Dónde estarán los horizontales? ¿No? Aquí debajo, ¿no? De los verticales, aquí debajo están los horizontales, ¿no? Ahí está el 2D. Bien, entonces ya está, ya he seleccionado el gráfico, este es el diagrama de barras, ¿no? Aquí el título voy a colocar
Sexo de 24 estudiantes del segundo año. Listo. Reservo de color rojo. Y esto tal vez no se nota muy bien, entonces el colorcito es lo único que cambia, ¿no? O si quieren otro color, azul, lila, verde, eso ya depende. A ver, como es sexo femenino, ¿qué color les gusta? Color fucsia, ¿no? Color rosadito, ¿no? Las panteras rosa, ya, aceptar. Al masculino, ¿qué le gusta? ¿Qué color? Rosado. Ah, no, ya tienes rosado. Azul. Azul, ¿no? Ahí está. O sea, ya tengo ya. Este es el diagrama horizontal. Aquí están las variables y aquí están en la columna, en este caso en el eje horizontal se encuentra las frecuencias absolutas, ¿no? Puedo también insertar, por ejemplo, tal vez algunos con porcentajes o con la cantidad de, por ejemplo, femenino, ¿cuántos son? 17 menciona, ¿no? Masculinos, ¿cuántos son? 7. ¿Sí? Miren, aquí ya dice masculino y femenino. Este está redundante, entonces ¿qué puedes hacer? Eliminarlo, ¿no? Para que el gráfico sea un poco más grandecito. Hago un clic izquierdo sin soltar y hago un control C y lo llevo a mi documento también, ¿no? No se olviden, aquí también viene la descripción, dijimos, ¿no? Descripción e interpretación se lo dicen, ¿ya? ¿Qué es la descripción e interpretación? Por ejemplo, es interpretar el gráfico, ¿no? ¿Cómo? A ver, voy a anotar, ¿sí? Voy a agrandarlo un poco más para que todos puedan observar. Del total de encuestados en el curso de segundo año de la carrera de comunicación social, ¿sí? Del total de encuestados en el curso de segundo año de la carrera de comunicación social en el paralelo, ¿no? ¿Qué paralelo es? B, ¿no? Conmigo lo voy a anotar ahí. Sí, licenciado. Sí, ahora sí vamos con esta gráfica. El 29% tienen una edad de ¿cuánto? El 29%. 20 años, ¿no? 20 años que corresponde a cuántos estudiantes. Si son 20, 29, aquí está mi tabla, ¿no? A 7 estudiantes, ¿no? Que corresponde a 7 estudiantes. Coma. El siguiente es 21, ¿no? El 21% tienen una edad de ¿cuánto? El 21%. Hay uno de color plomo, ¿no? Y otro de color azul, ¿no? 19 y 22, ¿no? Una edad de 19 y 22 años, que corresponden a ¿cuánto? Los que tienen 19 años, ¿cuántos son? 5, ¿no? A 5 estudiantes, ¿no? Es decir, hay 5 estudiantes que tienen 19 años y otros 5 también de 22 años, ¿no? Que corresponden a 5 estudiantes cada uno. Seguimos. Aquí tenemos a ver 17, ¿no? El 17% tiene una edad de ¿cuánto? 22 años. ¿Está bien? 22 es el de 17%. El de 5, a ver, ¿dónde está el de 5? Aquí 21, 19, 22 años. Aquí era 21, ¿no? Este no es 22, este es 21, que tiene 5. Ahí está.
de 22 años. ¿Que son cuántos? ¿Cuántos estudiantes son los que tienen 22 años? 4 estudiantes, ¿no? Finalmente, el 12% tienen una edad de 23 años en adelante. Que corresponde a ¿cuántos estudiantes? 3 estudiantes, ¿no? Según la tabla. 3 estudiantes. Listo. Esto se lo conoce como la descripción, en este caso, de la representación gráfica como de la tabla, ¿no? Como han podido observar, de esa forma se va trabajando. Ahora, la interpretación, ¿qué es? Primero se describe el gráfico, ¿no? Porcentajes, la cantidad, etcétera. La interpretación es saber, ¿no? ¿Por qué situaciones la gran mayoría tiene 20 años? Y la mínima, por ejemplo, es de 23, ¿no? Sí, es el por qué, responder al por qué, ¿no? ¿Por qué hay más estudiantes de 20 años? Entonces, tendríamos que ver, ¿no? Algunas respuestas, ¿no? A esa hipótesis, ¿no? Siempre responder la interpretación, esta que está aquí, lo estoy remarcando, siempre se responde al por qué. ¿Sí? Entonces aquí la mayoría, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los estudiantes en este curso de segundo año, ¿no? La mayoría de los estudiantes en este curso de segundo año regularmente son de, ¿cuánto era? 20 años, ¿no? Son de 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería el justificativo? ¿Por qué la gran mayoría tiene una edad de 20 años en el curso de segundo año? A ver, ¿quién me puede decir? Licenciado, podría ser porque después de haber terminado sus estudios de colegio, les ha Ya, tomado un año prepararse para entrar a la universidad, en el caso de algunas chicas. En el ya, caso de los chicos, podría ser porque han ido a prestar su servicio militar, que se toma un año, y ¿Otros ya planes? ya. Sí, terminando esto, en claro, podría ser esa una razón. exacto. Muy bien. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿me dictas? ¿Por qué las señoritas? Eh, s- Se prepararon durante un año para poder ingresar a la carrera. Ya. Las señoritas se preparan durante un año para ingresar, en este caso, ¿no? Sí, exacto, licenciado. A la carrera, ¿no? Se prepararon, aquí podríamos colocar, ¿qué cosas se han preparado? Pues académicamente, ¿no? Se prepararon Académicamente, claro, es que académicamente algunos han durante un hecho año, ¿no? sus Para ingresar, prefacultativos, ¿no es cierto, licenciado? aquí podemos justificar con eso, ¿no? Prefacultativo. Ahí está, ¿no? Durante prefacultativo durante un año para ingresar a la carrera de comunicación social. Punto y coma, ¿no? Y los varones, Fueron a hacer su porque servicio fueron a hacer, militar, se le diría. sí, Ah, los varones porque fueron a hacer su servicio militar durante un año antes de ingresar a la carrera. Listo, ahí podríamos ver, ¿no? Algún justificativo. Porque la gran mayoría de los estudiantes tiene una edad de 20 años. ¿Sí? Bien.
Entonces a esto se lo llama, lo voy a hacer un poco más pequeño ahora. Ese es el capítulo, ¿no?, de los resultados de la investigación. Y obviamente aquí hay que hacer una breve, se lo dice justamente la descripción, ¿no? Los resultados de la encuesta o cuestionario número, ¿qué número hemos dicho? Encuesta cuestionario número 2 son los siguientes. Listo. Ahí está. No en negritas, ¿no? Bien. Tabla 1, gráfico 1, ¿no? Descripción e interpretación. Ahí está, ¿no? La descripción, luego viene la interpretación. Esa es la forma, ¿no? Es la forma de presentar. Tabla, gráfico, no se olviden, fuente, descripción e interpretación de datos. ¿Sí? Es la parte muy importante. Esas notas son justamente las descripciones, ¿no? Las interpretaciones. Referencias, obviamente con referencia a qué, dónde sacamos los datos, según datos del cuestionario número 2, dice, ¿no? Escalas, por ejemplo aquí, las escalas son, en este caso, valores cuantitativos en realidad, ¿no? Una escala, por ejemplo, sería como en este caso, sexo masculino, sexo femenino, etcétera, ¿no? De la misma forma, miren, voy a copiar. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo aquí anotado, hasta ahí, un control C, control V. Aquí, ¿qué vendría? Tabla número 2, gráfico número 2. Ahora la tabla. ¿Cuál es la tabla? Es esta. Hago un control C. Ahí está. Extraemos y ahí lo tengo. Y lo único que hago es centrar nada más, ¿no? El gráfico de la misma forma. Lo eliminamos y copiamos el siguiente gráfico, que es sexo de los 24 estudiantes. Listo. Ahí está. Mi gráfico, ¿no? Y de la misma forma voy a hacer la descripción e interpretación, ¿no? Descripción e interpretación de la misma forma. Hay que ir redactando, ¿no? Todo lo que ves. Entonces en este caso va a ser muy corto, ¿no? De cantidad de encuestados del curso, 17 estudiantes son del sexo femenino y 7 estudiantes son del sexo masculino. En porcentaje, ¿cómo sería? ¿Cuánto se tiene en porcentajes? A ver, para saber esto solamente hagamos clic, ¿no? ¿Cuántos en porcentaje? Veamos, un gráfico de tortas, listo, no importa. Esto para saber. Miren, el 71% son del sexo femenino y el 29% son del sexo masculino. ¿Sí? Entonces, aquí si deseas puedes anotar, ¿no? O bien otro gráfico que identifique, o bien dentro de la tabla, ¿no?, la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Hemos mencionado aquí, vamos a hacer justamente la división de 7 sobre 24, cerramos y voy a multiplicar por 100%, ¿no? En esta otra de la misma forma, clic izquierdo sin soltar, miren en cruz, en la celda, ahí está. Voy a reducir decimales, redondeado, ahí se tiene, ¿no? 29,71, ¿no? Tal como corresponde. Y lo voy a centrar, el tamaño número 12 a 14, muy bien, en celdas, esto de color naranjado y este también. Y al final voy a sumar, tiene que darme ¿cuánto? Sumatoria 100%. Ahí está, ¿no? Listo, ya se tiene la tablita. Entonces, para hacer la interpretación, si voy a utilizar esto y no tiene porcentajes, tendrías que copiar toda esta tablita, ¿no? Frecuencia absoluta y su porcentaje. Esto extraemos y ahí está, ¿no? Muy bien. Interpretamos nuevamente, ¿no? La interpretación, ¿no? Lo escribiremos aquí con letra, no olvidarse, no en negrita, ¿no? Del total encuestados en el segundo año de la
carrera de comunicación social, el 71%, ahí está, corresponden al sexo femenino y son o equivalen, en este caso, ¿no? Que equivalen a cuántos estudiantes son 17, ¿no? 17 estudiantes. Por otro lado, el 21%, no, es 23, ¿no? No, 29. El 29% son del sexo masculino. Que corresponden ¿a cuánto? A 7 estudiantes del curso. En la presente gestión, ¿no? 2021. Listo. Ahí está. Ya lo he redactado, ¿no? Algunos errores, siempre el documento en Word te va a ir seleccionando, ¿no? Ahí está. La descripción e interpretación del gráfico y de la tabla. ¿Qué me falta? La interpretación. La pregunta, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría, ¿no?, de los estudiantes de segundo año son del sexo femenino? Es decir, ¿por qué hay más damas que varones? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué será? A ver, alguien del curso podría mencionarnos por qué situaciones ocurre esto. ¿Por qué en el curso hay más damas que varones? A ver, ¿alguien podría justificar? Es que los chicos, algunos se han salido de la carrera, licenciado. Se han salido de la carrera. Sí. ¿Y por qué se han salido de la carrera? ¿Qué No ha sé, pasado? no sé. ¿Tienes algún justificativo? A ver, alguien. Trabajo, salud. Puede, licenciado, que que estén Sí, trabajando, por eso hayan abandonado la carrera o se hayan hecho de Se hicieron de familia, familia. Se han Ah, hecho de claro, familia. ¿no? Desde el cuartel, como por siempre. Tienen, salud. tienen sus bendiciones. ¿Será? ¿Será cierto eso? A ver, otro justificativo más real. O es que no les ha gustado la carrera, licenciado. Sí, eso también puede ser, porque sé ver que en ingeniería hay más hombres que mujeres también. O sea, predomina más en las ingenierías los hombres que las mujeres. Y en carreras sociales veo que más las mujeres que los hombres. Ya, puede ser eso, ¿no? La mayoría de los estudiantes son mujeres. También se puede colocar ahí femenino. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la gran mayoría son chicas? Porque tienen más interés en las carreras del ámbito social, que en carreras de ciencias exactas, como es el caso de los varones, sexo masculino. Podría ser este un justificativo, ¿no? La mayoría de los estudiantes son mujeres. Aquí podemos colocar en el segundo año de comunicación social. Ya. Porque, ¿no es cierto? Porque tienen más interés en carreras del ámbito social que en carreras de ciencias exactas, como es el caso de los varones.
Listo, ese podría ser una interpretación, ¿no? ¿Por qué situaciones la carrera y en este curso anual hay más damas que varones, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Se dan de cuenta, descripción e interpretación, ¿no? Dos cosas distintas, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacamos esta interpretación? Aquí está el punto clave de la investigación. Cuando ustedes vayan revisando una tesis así bien seria, ya con datos reales, ¿no es cierto? Esto va a ser justamente de algunas otras investigaciones que también van a justificar. En otras tesis también hay siempre estas situaciones, ¿no? Tal vez en otra comunicación social será, digamos, tal vez está haciendo un estudio de comunicación social, tal vez de otra universidad, puede ser de la UMSA, de la UPB, de la Unifrance, no sé. La cuestión es que tiene una tesis y ahí es justamente el justificativo por qué la gran mayoría son damas o varones en alguna situación, y va a haber un justificativo como este, ¿no? Ese va a ser tu respaldo. En esta parte, por ejemplo, puedes insertar, ¿no? Tal como menciona en la tesis, ¿no?, de García, ahí puedes colocar el año, ¿no? 2020, digamos que es una tesis de García, ¿no? 2020, listo, ¿no? Y este tiene que estar obviamente insertado en tus referencias de citas, ¿no? Agregar fuente, ¿no? Aquí tiene que estar. Aquí hay, por ejemplo, sitio web, formato, ¿no? Si es tesis, por ejemplo, otro documento, tal vez un documento que hayan podido encontrar, ¿no? O varios en realidad, ¿no? Entonces aquí pones ahí García, ¿no? García Álvaro, ya está. ¿Qué título? El título de la tesis, ¿no? Puede ser comunicación social extrema, digamos, ¿no? Me estoy inventando, ¿ya? Título de la publicación, el tema en este caso, ¿no? El tema aquí. A ver qué tema podemos anotar. Comunicación en el siglo XXI. Listo. ¿De qué año es esta tesis? Hemos dicho gestión 2020. ¿De qué mes? Y debe estar su defensa, digamos que está desde diciembre. Estas tesis se encuentran en los repositorios, ¿ya? Este mes, diciembre. En el ejemplo siempre les va a guiar. Miren aquí cómo tienen que redactar, ¿ya? ¿Qué día? No vas a colocar lunes. Día 1, dice. Día 2, día 3. 3, digamos. Ciudad. Ya, supongamos que es de La Paz. ¿La Paz de dónde? O estado, provincia. Que en este caso estado plurinacional, ¿no? Estado plurinacional de Bolivia. ¿Sí? Región, país, Bolivia. Editorial. Tal vez es aquí de alguna institución, digamos, ¿no? El repositorio de una institución, ¿no? Universidad Privada de Bolivia, la UPB. Listo. Y miren, insertado, ¿no? La ficha de esa tesis. Ahí está, García 2020. Miren, se ha seleccionado, imagínense, de esa forma, ¿no? Ahora, tesis, ahí dice, ¿no? De, aquí un paréntesis, entonces aquí solamente es en cita, texto estático, listo. Ahora sí puedes borrar ese paréntesis y aquí el paréntesis correspondiente. Eso se lo conoce como normas APA, no olvidarse, ¿ya? Lo más importante es que en la bibliografía, cuando ya vayas terminando, ¿no?, en la última página siempre es de la tesis. Después de esto viene conclusiones, recomendaciones, luego viene bibliografía. Esta dice bibliografía. Aquí se selecciona la primera y ahí está, ¿no? Se genera de manera automática tu bibliografía bajo normas APA sexta edición. Solamente tienes que cambiar el tipo de letra, número 12, tiempo romano, ¿sí? Tal vez 1.5 y de color, obviamente, ¿no? Tal vez si quieres de color rojo o de color negro, en mayúscula, ¿no?, en negrita, listo. Y aquí van a aparecer todas tus referencias bibliográficas. De manera automática el sistema, en este caso en Word, en referencias, lo va a ir ordenando de manera alfabética, ¿sí? Esa es la parte muy importante, ¿ya? Sin espacio, listo. Aquí entonces va a ingresar todas las referencias bibliográficas.
de manera automática. Hay algunos que están haciendo manualmente y no es esa la forma, ¿ya? Esta es la forma. Insertar referencias, insertar cita. ¿Sí? Y agregar nueva fuente, por ejemplo, ¿no? Ahora que tal vez va a ser un libro. Que algún libro estás extrayendo, tiene otro formato, ¿no? A ver, podemos colocar un libro, a ver, ¿qué libro? Chungara. ¿Se han conseguido el libro de Chungara? Chungara Castro. Castro Víctor. ¿Cómo se llama el título del libro? Estadística descriptiva, ¿no? Es el libro, el año 1999, Ciudad Lima, Perú. Cuidado aquí con errores de taipeo, se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? No tiene que tener errores de taipeo ni acentuaciones. Editorial Limusa SA. Y debe tener un código ISBN, por ejemplo, ¿no? 45-103-247. Listo. Aceptar, ya está. Chungara, aquí está, ¿no? Aquí lo único que tienes que hacer es borrarlo en esta parte, no está por demás aquí. Listo. En la bibliografía, miren, cuando ya he cargado, aquí tiene que aparecer. Ahí está, ¿no? Víctor Chungara, ya aparece. Mientras vas cargando, todos los autores van a ir apareciendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer en la bibliografía? Actualizarla. Miren, hasta ya la he actualizado. Cambias el tipo de letra nada más aquí, ¿no? Y el espaciado 1.15. En las tesis son 1.5, ¿ya? Ahí está. Ya tengo, miren. Chungara Castro, Víctor, ahí está, ¿no? Su forma APA. Bien, de esa forma entonces se va a ir trabajando en este capítulo. Esa es la utilidad de las representaciones gráficas, ¿ya? No olvidarse. Muy bien. Voy a llamar la lista, atención, para terminar. Juan Carlos Osco, ¿está presente? Juan Carlos Osco. Sí, licenciado. Sube su cámara, porque no lo veo. Ya. Estoy despeinado. Ya no importa. Micaela Narváez, ¿está presente? Micaela. Sí, Liz, Micaela estoy Narváez. aquí, pero mi cámara igual está en negro, con pantalla negra está. Nuevamente.